Buen día a todos. En esta presentación pretendo abordar diversos aspectos en torno al cuento del trovador colombiano de Rafael Arévalo Martínez. Para comenzar, mencionaré algunos breves datos sobre el autor. Rafael Arévalo Martínez nació en Quetzaltenango, Guatemala, en 1884. Fue uno de los fundadores de la revista Juan Chapin en 1913 y colaboró con diferentes publicaciones nacionales e internacionales en las revistas La República, El Nuevo Tiempo y Centroamérica. Además, el escritor fue director de la Biblioteca Nacional de Guatemala desde 1927 hasta 1945 y durante su estancia en diversos países europeos fue periodista, profesor de lengua castellana y miembro de la Academia Española de la Lengua. Dentro de sus obras destacadas, por mencionar algunas, están Maya de 1911, Las Rosas de Gandhi de 1921, Las Noches en el Palacio de Nunciatura de 1927 y El hombre que parecía un caballo de 1915, en el cual van a aparecer diferentes cuentos, entre ellos El trovador colombiano. Rafael Arévalo Martínez fue condecorado con la Orden del Quetzal, que es la más prestigiosa de Guatemala, y también con la Orden de Rubén Darío en el grado de Gran Cruz, que es la más prestigiosa de Nicaragua. El autor falleció en la ciudad de Guatemala en el año de 1975. En cuanto a las características de la obra, tenemos que los personajes principales que participan dentro del cuento son el señor de Aretal, León Franco y la voz narrativa del autor. Como dato curioso, se llegó a pensar que el señor de Aretal representaba al poeta colombiano Ricardo Arenales o que se trataba solamente de un desdoblamiento de la personalidad del narrador. Con respecto al estilo narrativo, destacan los finales abiertos, no solo en El trovador colombiano, sino en otros cuentos del mismo autor. Aquí tenemos un fragmento en la que se puede apreciar lo que he dicho. Sugiero poner pausa a la grabación para su lectura. El narrador, por otro lado, es del tipo personaje, porque narra en la primera persona las percepciones subjetivas de lo que acontece y además participa de manera activa. En el cuento existen constantes referencias explícitas o implícitas a autores de la época como por ejemplo José Ingenieros, Díaz Morón, Becker, Darío, Balzac o filósofos como Carlyle y Nietzsche, por mencionar algunos. La prosa, por su parte, contiene muchísimas resonancias simbólicas y una constante repetición de imágenes, como la que destaca más, que es la del perro. La obra de Arévalo Martínez se definió como psicozoológica porque en muchos cuentos y por supuesto en El trovador colombiano se hace uso de la alegoría para distinguir las características internas de los personajes. Si bien en diversas épocas se utilizaron figuras de la naturaleza para describir el comportamiento o el interior de los personajes, en el modernismo se retoma nuevamente con sus respectivas diferencias. Los elementos naturales en los cuentos de Arévalo Martínez van a aparecer como recursos para construir estas representaciones, principalmente los de animales, lo cual pues me parece un rasgo de carácter modernista. En el trovador colombiano también es muy frecuente el uso del símil y la metáfora precisamente para describir las percepciones del narrador y a su vez el cuento también contiene aspectos del absurdo, la ilusión o el humor, como el caso siguiente. Ahora podemos considerar brevemente algunos de los rasgos del modernismo que el cuento mantiene, como el rechazo a las ideas de nacionalismo y regionalismo vistas en la literatura romántica o costumbrista. Las obras modernistas se caracterizan porque en muchas ocasiones se ambientan en diversos sitios considerados exóticos por su orientalismo o en lugares de corte helénico afrancesado, o simplemente se consideran con un enfoque de países cercanos. En el trovador colombiano, esta tendencia se orienta mayormente al reconocimiento de otros países americanos como la misma Colombia o Honduras. La unión armoniosa de ciertas almas elegidas también es un aspecto de carácter modernista
que se desencadena con el uso del vino, bebida que permite reconocer el sentido elevado o más espiritual de los individuos. Se sabe que el escritor fue de los mayores exponentes de esta corriente estética en Guatemala, pero pues hay que tomar en cuenta que su obra comienza a sentar los antecedentes de lo que se conoce como una literatura surrealista y expresionista, por lo que la crítica en muchas ocasiones dirigía su obra hacia otra clase de modernismo. Un ejemplo de ello pues es la alusión al espejo que distorsiona las figuras y que ya alude a la figura del esperpento. Refrendando los cuentos de Arévalo Martínez, nos abren un universo introspectivo en el que el símbolo es de vital importancia para describir el subconsciente de los personajes. En ocasiones, esto lleva al autor a crear lo que parecieran atmósferas ilusorias o de fantasía. El tema que decide abordar es el de la animalidad y la espiritualidad, pues me parece que establece una contraposición entre ambos elementos a lo largo del cuento. La animalidad a la que me refiero no solo se representa a través de la definición psicozoológica antes mencionada, sino también a la incidencia de una idea de un estado inferior y superior en los personajes. La aspiración a un estado superior es una mención constante en el trovador colombiano, idea que se relaciona estrechamente con la designación de superhombre discutida por Nietzsche. Según el filósofo, el superhombre es aquel hombre que supera la llamada moral del siervo, aquella en la que se concentra la aceptación del sufrimiento y la esclavitud en la tierra, porque nos espera una vida eterna. El superhombre rechaza la idea de un dios para convertirse en dueño de su propio destino. Desde mi punto de vista, el narrador identificado como el autor se observa en una posición superior con respecto a la caracterización hecha del perro, misma que se orienta tanto a la definición interior de su amigo León Franco como a todos aquellos hombres que no se encuentran en tal estado de superación. Observemos el siguiente fragmento. Sugiero poner pausa para una mejor lectura. Esta voluntad del poder, la de no ser dominado sino tener la propia autonomía y voluntad de la propia vida, predomina de nueva cuenta en la asimilación de los perros que aspiran a ser hombres y los poetas que aspiran a ser ángeles. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que aunque Arévalo Martínez retoma la idea de superhombre de Nietzsche para posicionarse en un puesto superior, mantiene su fe por un Dios supremo y superior a todas las almas. En la siguiente parte puede reconocerse la institución de una cierta divinidad existente en el espíritu del hombre. León Franco es definido con la figura de un perro familiar cuyo amo es el señor de Aretal, el caballo, y en ocasiones el narrador, quien reconoce que su ser intangible es más grande que su contenedor, es decir, que la corporeidad humana ya no es suficiente para preservar el espíritu superior de esta voz narrativa, ¿no? Posteriormente se esclarece a través del vino y su efecto de traer lo intangible a la visión, la definición animal de la voz narrativa, que en este caso es la grulla. Esta ave, a su vez, funciona como representación del ser de la voz narrativa, utilizando como elementos simbólicos el rechazo por la tierra y el amor por el agua, como lo vimos en el cuento. El carácter racional y la capacidad sensorial del ser humano son rasgos que lo distinguen de las demás especies naturales. En el trovador colombiano, el narrador posiciona al hombre en medio de lo animal y lo espiritual. Lo animal es lo superado y lo espiritual es la aspiración a superar. La idea del amo se observa en el cuento tanto en la posición del narrador, el señor de Aretal y León Franco, como en la humanización que el hombre adhiere a lo que le rodea. La esencia simbólica de la obra se concentra nuevamente en la alusión a elementos de la naturaleza, en esta parte el árbol. El árbol se coloca como un representante de la aspiración a la trascendencia espiritual con el amo supremo que para la visión religiosa del autor es Dios. Concluyo la presentación diciendo que la animalidad y la espiritualidad se relacionan con los estados de superioridad e inferioridad tanto del narrador como de los otros personajes. Además de que el aspecto psicozoológico en la obra permite definir a los personajes, también permite generar esta distinción jerárquica entre lo animal, lo humano y lo espiritual. Todo esto atendiendo a la fe teológica del autor.
El trovador colombiano, como leímos, refiere en sí a León Franco, quien se representa como un perro que admira y aspira a ser hombre, o bien como un hombre poeta que aspira a reconocer y encontrar una divinidad dentro de sí ante el amo superior a todo, que es para Arévalo Martínez, Dios mismo. Espero les haya gustado la presentación.